Vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos 11, del 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. El plan de Dios no es que seamos salvos por la fe, sino que también vivamos por la fe. Y ese es uno de los problemas que a veces afrontamos. El creer que nuestra fe nos sirve solamente para aquel día de la muerte, que llegue la muerte y entonces no nos vamos para el infierno donde nos teníamos que ir, sino que nos vamos para el cielo porque tenemos fe, porque nosotros creímos, porque hicimos la oración de fe, etcétera, etcétera. No, la Biblia dice, el que es justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y aquí el autor de Hebreos, que tenía como propósito salvaguardar esa fe de una comunidad que estaba titubeando, que estaba tambaleando por causa de los problemas, por causa de la persecución, él ha hecho todo un esfuerzo teológico y doctrinal para exponer la grandeza de la obra del Señor Jesucristo, y al final comienza haciendo un estudio de lo que es la fe, pero la fe que nos salva, la fe que hace que podamos agradar a Dios. Cada uno de los que estamos aquí necesita agradar a Dios. La más urgente necesidad que tienes tú como ser creado, como ser que depende, es que puedas agradar a Dios. Es lo que más necesitamos. Quizás tú tienes una lista de deseos, peticiones y necesidades que son reales, que son genuinas. Pero la más importante necesidad, sepas o no sepas, tú necesitas agradar a Dios. Tú necesitas agradar a Dios. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Porque todo el mundo habla de fe. Todo el mundo habla de fe y la fe está de moda en todos los círculos sociales, culturales, políticos. La fe se ha convertido en algo pagano, la fe se ha convertido en algo barato, en algo humanista, en algo sin mucho valor. Cualquiera puede tener fe, pero ¿cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿De qué fe habla la Escritura? ¿Qué tipo de fe es la que tenemos que tener para que nosotros podamos alcanzar buen testimonio delante de Dios? Y el autor la define con dos palabras bien precisas, dos palabras bien profundas. Dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Son dos palabras bien claras, certeza y convicción. Certeza y convicción. Pero resulta que la palabra que ha sido traducida como certeza significa primeramente sustancia. Y esto es supremamente importante. La palabra que ha sido traducida como certeza significa primeramente sustancia. Sustancia. Es un término griego, upostasis, que es lo opuesto a hipótesis, lo opuesto a teoría y habla de lo que es real. Es un término científico. Es un término científico y el escritor lo escogió de esa manera. Todos los hombres de Dios escribieron siendo inspirados
por el Espíritu Santo. De manera que la palabra que seleccionaron para eso es supremamente importante. Esa palabra significa primeramente sustancia y se refiere a lo real, a lo que queda después de un experimento. Se utiliza en la ciencia para referirse al sustrato que queda en un tubo de ensayo. Después de que un químico hace un experimento y mezcla una cosa o prueba esto o prueba lo otro, lo que queda en el tubo de ensayo, que es lo real, que es lo que verdaderamente concluye todo el experimento, eso es sustancia. Y esa es la palabra que colocó el autor de Hebreos para definir la fe. Así que podemos decir que la fe es la sustancia de lo que se espera. La sustancia de lo que se espera. Un término científico. Ahora vamos a la segunda palabra, convicción. La palabra convicción es un término griego electos, que es un término jurídico, es un término legal que significa evidencia. Evidencia. Así que nosotros, para poder comprender mejor la definición de fe, lo que tenemos que hacer es intercambiar estas dos palabras y podemos leer que la fe es la sustancia de lo que se espera y la evidencia de lo que no se ve. Y conforme vamos avanzando en el mensaje, se van a dar cuenta que esas dos palabras, sustancia de lo que se espera, evidencia de lo que no se ve, son más acordes con todo lo que el autor de Hebreos está tratando de decir. La sustancia de lo que se espera. Porque cuando nosotros pensamos en fe, pensamos que la fe, si decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, y hablamos de nuestras certezas, podemos decir cuántas veces hemos tenido certezas equivocadas. ¿Cuántas veces hemos tenido la certeza de algo y luego pasa el tiempo y no era como pensábamos? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos tenido una firme convicción de que algo es de cierta manera para luego darnos cuenta que estábamos equivocados? Pero cuando decimos que la fe es la sustancia de lo que se espera, estamos diciendo que ya tenemos algo de lo que esperamos, ¿cierto? ¿La sustancia qué es? La sustancia es el elemento esencial de lo que está constituida una cosa. Así que fe es la sustancia de lo que se espera, significa que fe es de alguna manera un adelanto, una parte, una degustación de lo que espero. Es mucho más que una certeza. La fe es la sustancia de lo que se espera. Y esto concuerda con la manera con la cual el Señor Jesucristo nos enseñaba a orar. Un ejemplo de esto es cuando el Señor Jesucristo habla, o más bien una frase que fue enseñada por el Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 11. Retrocedamos un poquito a Marcos y vamos al capítulo 11 de Marcos. Y es una frase muy sencilla, pero muy profunda. Marcos capítulo 11, el versículo 24. Mire lo que dice Jesús. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí ven lo que dice Jesús? No es solamente pedir, sino estar convencido de que lo recibirás y entonces vendrá. Eso se asemeja más a lo que dice Jesús. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 5, y Juan enseñó lo mismo, con otras palabras, pero enseñó lo mismo. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, o sea, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. La fe es la sustancia de lo que se espera. Dice la evidencia de lo que no se ve. La evidencia de lo que no se ve. Un autor, un teólogo bien importante, dijo que la fe permite al alma del creyente tratar el futuro como si fuese presente y lo invisible como si fuese visible. La fe es como un sexto sentido, repito, es como un sexto sentido. Nos han hablado mucho del sexto sentido, o sea, como la capacidad de discernir cosas más allá, ¿cierto? Y la fe es como un sexto sentido. No es el sexto sentido que dice que tienen las mujeres, es que las mujeres tienen un sexto sentido. No, no, no. La fe es parecida a un sexto sentido, es decir, a un sentido adicional al de la vista, al del oído, al del tacto, al del olfato. Es un sentido adicional que nos permite ver y entender las cosas de Dios. La fe es como un sentido adicional que nos permite ver y entender cosas que los otros sentidos no ven. Nuestros ojos no pueden ver a Dios porque Dios es invisible. Pero con el sentido de la fe nosotros podemos percibir a Dios. Y no como una creencia y no como una ilusión, sino como algo que es real, pero que simplemente escapa a los 5 sentidos primarios y es perceptible solamente por otro sentido que se llama la fe. Dios nos hizo tripartitos. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo el cuerpo para que nos relacionáramos con el entorno, con el medio externo. Dios hizo nuestra alma para que pudiéramos tener relación con nosotros mismos, para que pudiésemos conocernos a nosotros mismos, para que pudiésemos identificar e interpretar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Eso es lo que hace el alma. Y Dios nos dio espíritu para que nos pudiésemos comunicar con Él. Pero la Biblia dice que por el pecado todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados, y se refiere a la muerte espiritual. Es decir, que el hombre natural es incapaz de percibir a Dios, es incapaz de oír la voz de Dios porque está muerto espiritualmente. Y solamente percibimos lo que vemos con nuestros ojos. Pero a través de la fe podemos ver a Dios. Y repito, no como una ilusión, sino como una realidad. Ahora, además de esta definición de fe, el autor nos habla de algo bien importante que son los logros de la fe. ¿Qué logramos nosotros con la fe? ¿Qué es lo que conseguimos nosotros con la fe? El primer logro de la fe es entender el origen del universo. Por eso fue que el autor escogió un término científico y un término jurídico, un término legal. La primera cosa que nos permite hacer la fe es entender el origen del universo, porque cuando el universo se originó, usted no estaba allí, ni estaba nadie más, ni estaba Darwin, ni estaba Hopkins, no estaba nadie cuando el universo comenzó, no había ningún ser viviente que pudiera dar testimonio de yo vi cómo era. Así que se necesita el sentido de la fe para poder entender el origen del universo. Dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso lo descubrimos a través de la fe. Y mire que dice que por la fe entendemos. Entendimiento, razón, razonamiento, lógico. O sea que la fe no es irracional, la fe no es locura, no existe algo como que una fe ciega. No, la fe puede ver lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. La fe no es irracional. La fe es suprarracional, o sea, va más allá
de la razón humana, se remonta hacia la lógica divina. La fe no es una locura. Los que creemos en Dios no somos locos. Es más, hermano, la Biblia dice en el Salmo número 14, y lo buscan en sus casas, Salmo número 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, se necesita ser muy bruto, perdonen la palabra. Se necesita ser muy bruto para decir que Dios no existe. Y yo personalmente creo que no existe ningún ateo. Existen los resentidos con Dios, que lo niegan porque no les gusta lo que Él hace. Pero todo el mundo sabe que Dios existe. Este asunto de negar a Dios es de lo más absurdo. Este asunto de dar explicaciones rebuscadas e inventadas al origen del universo, como que un caldo atmosférico o una explosión de un Big Bang o la evolución de los seres, no sé qué, de los antiguos o del mono y de todas esas cosas, es de los argumentos más absurdos que hay en la ciencia. Y la ciencia no es absurda. Son algunos científicos que corrompen la ciencia para negar al Dios que la misma ciencia les está mostrando. Yo les traje un regalito, les traje un video que hace mucho tiempo presentamos aquí. Es como un documental. Vamos a ver solamente una partecita para que nosotros podamos mirar cuán absurda es la idea de que el origen del universo no estuvo en Dios y cuán lógico y normal es creer que Dios hizo el universo. Vamos a mirar el video. La religión está totalmente fuera de lugar. Solo somos simples cosas flotando en una roca en el espacio. Somos no solo figurativamente, pero literalmente polvo de estrellas. No tienes que ir a la iglesia en Navidad y se trata de ser buenos. Y de eso se tratan todas las religiones. ¿Eres atea? ¿Sí? ¿Te vas a suicidar? Me gustaría. ¿Eres ateo? Sí. Necesito saber en qué creer. ¿Cómo qué sucede Sí, cuando no mueres? quiero ser una bolsa de polvo. Dave, ¿eres ateo? Sí, ¿Cuándo te convertiste en ateo? como a los 12 años. El creer en Dios no tiene sentido para mí. Es la cosa más tonta. Es para quienes no pueden aceptar el hecho de que van a morir y podrirse en la tierra, como lo haré yo. Y eso les da cierto alivio ante ese pensamiento, porque no es una idea agradable. ¿Eres ateo? Sí. Sí, lo soy. Sí. Sí. Sí, señor. ¿Eres ateo? Lo soy. Sí, soy ateo. Sí, lo soy. Alex, ¿crees que Dios existe? No, no creo. ¿Hace cuánto eres atea? Yo diría que desde que tenía unos 15 años. ¿Entonces no crees en la existencia de Dios? No, de verdad no. ¿Qué pasó cuando tenías 15? Comencé a cuestionar todo y empecé a pensar en la lógica que hay detrás de las cosas. Cada vez que se habla de este tema, no se nos muestra ninguna evidencia de que existe un poder superior. Si lo hubiera, te garantizo que casi todo ateo inmediatamente aceptaría la idea de que hay un poder superior. ¿Son ateos? Sí. Sí. ¿Por qué? Creo que quizás no he visto evidencia, supongo. Yo crecí en una familia cristiana y al paso de algunos años en la preparatoria y como fui creciendo me di cuenta que no hay mucha evidencia que respalde ese sistema de creencia. ¿Estás abierta a la evidencia?
Yo creo que estoy abierta a la evidencia, solo que tendría que ser extraordinariamente convincente como algo fuera de este mundo. Si te mostrara evidencia, evidencia razonable, ¿la escucharías? Sí, lo haría. Tú eres alguien que no tiene fe ni cree en un poder superior o un creador. Pero si te mostrara evidencia, ¿cambiarías de opinión porque eres un demente abierta? Por supuesto, absolutamente. Ojea las páginas del libro que te acabo de dar. Mira las imágenes de color. Y te haré una pregunta. ¿Crees tú que ese libro puede existir por accidente? ¿Que la nada produjo las imágenes de color de ese libro? ¿Que esa tinta verde, amarillo, naranjo, azul cayó del cielo para formar esas bellas imágenes? ¿Y que luego la tinta negra cayó del cielo o de la nada para formar palabras y frases coherentes, mayúsculas y puntos y comas con significado? ¿Que los números de páginas cayeron del cielo en correcto orden y que se autoarchivaron con una cubierta sin trabajo y así tenemos un libro? Obviamente un diseñador inteligente diseñó el libro, ¿no es correcto? Sí. ¿Ves a dónde voy con esto? Sí. Dime qué es el ADN. Es el ácido desoxirribonucleico y es lo que define nuestros cuerpos y nuestras células y todo lo que nos hace quienes somos. El ADN de nuestro código biológico, como el binario de ceros y unos, la información de quiénes somos o lo que nos hace ser como somos, nuestra apariencia, como estamos hechos y todo eso. Tus genes instruyen a tus células cómo hacer tus ojos y de qué Sí, color sí. serían, y tu cabello, tu sí. estatura, tu personalidad. Lo llaman el libro de instrucciones para la vida. Básicamente. TED. Lecciones que valen la pena compartir. Todo lo que eres o lo que será hecho comienza como un pequeño grupo de instrucciones dentro de cada célula. Siempre que tu cuerpo quiere hacer algo, revisa las instrucciones, lo busca allí y lo realiza. El manual de ti tendría 46 capítulos, uno por cada cromosoma. Cada capítulo de nuestro manual contiene entre 48 y 250 millones de letras. Es un total de 3.2 billones de letras. Este es el lenguaje secreto del ADN. Es el libro de la vida. Manual de instrucciones de la vida. Sí. Manual de instrucciones para la vida. Sí. El ADN está hecho de genes y los genes dan instrucciones a las células. Así es como crece tu cuerpo. ¿Sabías que esas instrucciones, el manual que trae tu ADN y solo tu ADN, extendido de punta a punta, llegaría hasta el sol y de regreso varias veces? Ese libro de instrucciones es tan comprensible. El ADN es la información genética codificada en las células de todo ser viviente. Instruye a las células en cómo crecer y funcionar. Los genes determinarán si nuestra piel será oscura o clara, de ojos marrón o azules o rojos, verdes o amarillos, pelirrojos trigueños o rubios, ser alto o no alto, o el color de nuestras plumas, si fuéramos pájaros. Se trata de humanos, peces, animales, insectos o vida vegetal. El modo en que nuestros cuerpos lucen y funcionan, todo ha sido ya preescrito en el asombroso libro de nuestro ADN. ¿Qué piensas de la mentalidad de alguien que cree que un libro se formó de la nada? Creo que sería una locura. ¿Crees que un libro podría autocrearse? No lo creo. Claro que no. No. Algo imposible. Sí. Cualquier cosa podría pasar por accidente. Pero y de la eso- nada. Bueno, No podría ocurrir. No lo creo. Imposible. Sería como decir que una explosión causó que todo lo que hace un avión 747 se juntara todo por accidente, sin que haya algo de inteligencia detrás de ello. Es un buen punto. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? No, yo creo que se desarrolló en el transcurso de muchos milenios de evolución y desarrollo. El ADN existe en todo lo que vive, en toda cosa viviente. Sus orígenes no importan. El hecho de que haya información inteligente nos dice de que debe haber un diseñador inteligente. ¿Esto te hace pensar? Sí, de vez en cuando pienso al respecto. Es que... sí, es complicado, definitivamente. Bueno, el ADN es complicado, pero lo que quiero decir es muy simple. Libro, diseñador de libro. ADN, diseñador inteligente. Dios, ¿tiene sentido? Sí. ¿Eres ateo? Lo soy. ¿Qué pensarías de alguien que cree que un libro físico puede hacerse a sí mismo? Sería muy tonto. No puede hacerse a sí mismo. ¿Qué opinas de la mentalidad de alguien que piensa que el libro de instrucciones para la vida, el ADN, se hizo a sí mismo? Creo que también sería tonto. Habría que investigarlo. Es ateísmo.
Exactamente. ¿Qué pensarías de la inteligencia de alguien que cree que el libro de instrucciones de la vida se hizo a sí mismo? Bajo nivel de inteligencia. ¿Que el ADN es un accidente? Puede que no sea tan inteligente. El ADN no pudo hacerse a sí mismo, es imposible. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, ¿Esto te hace pensar? sí. ¿Qué pensarías de alguien que creyera que el ADN, el libro de instrucciones para la vida, ocurrió por accidente? Y no hablamos tan solo de seres humanos, sino de toda forma de vida: pulgas, gatos, perros, elefantes, vacas, caballos, árboles, plantas, todo tiene ADN, el libro de instrucciones de la vida. Lo que hace que el libro en tus manos luzca tan insignificante comparado con la infinita inteligencia que debió crear el libro de instrucciones de la vida. ¿Entiendes lo que digo? Sí. ¿Tú crees que el ADN ocurrió por accidente? Yo creo que pudo ser. Explícame cómo un programa se pudo autodiseñar de la nada y saber cómo hacer un ojo humano de una jirafa, de un elefante. Gatos, perros, cachorros, flores, aves, árboles, cada cosa viviente tiene un ADN que es tan complejo que es inconcebible. Debió haber un genio más allá del razonamiento humano quien lo diseñó. Y decir que ocurrió al azar es mucho más tonto que creer que un libro ocurrió al azar. Yo solo estoy razonando contigo, no quiero ganar una discusión. Sí, Solo entiendo. digo que puedes concebir algo que tiene absolutamente sentido común. Usted es ateo, entonces cree la imposibilidad científica de que nada lo creó todo. No puede ser nada. Tiene que comenzar en algún punto. Yo no diría que la nada creó algo. Tuvo que haber algo en el comienzo. ¿Te gusta Richard Dawkins, verdad? Sí, bueno, la verdad, sí me gusta. ¿Crees que la nada lo creó todo? ¿Una imposibilidad científica que él cree? ¿Tú no crees en un creador de todas las cosas? Si él dice eso, yo diría que es algo muy extraño. Pero lo dice. Es una locura. La nada no puede crear nada porque es nada. Tiene que haber algo al comienzo. En ningún lugar en toda la historia de la humanidad, ninguna cosa nunca ha aparecido de la nada. ¿Crees tú que la nada lo creó todo? No, porque la nada no puede realizar acciones. No tiene sentido. Partiendo de la idea de que la nada lo creó todo, ¿qué es lo que dice Richard Dawkins? Tal vez malinterpretas a Richard Dawkins, porque estoy seguro que él no dijo eso. Es ridículo. El profesor Richard Dawkins, argumentalmente el ateo más reconocido mundialmente, cree que en el principio no había nada y que luego la nada lo creó todo. En un intento por justificar su creencia admitiendo que desafía el sentido común, el erudito profesor llama a la nada algo. Vea la reacción de la audiencia. Por supuesto que es contraintuitivo obtener algo de la nada. Y claro, que el sentido común no permite obtener algo de la nada. Por eso es interesante. Debe ser interesante para poder dar origen al universo del todo. Algo muy misterioso tuvo que dar origen a la formación del universo. Es exactamente de lo que hablo al decir nada, pero lo que sea es algo muy simple. ¿Eso es gracioso? Pues yo creo que es un poco gracioso tratar de definir la nada. Ateísmo, y fue una respuesta que dio el ministerio Living Waters por un libro que se llamaba La ilusión de Dios, escrito por ese señor de la nada, el señor Richard Dawkins, que otro ateo tratando de negar, como dice el texto, negar lo obvio. La fe no es irracional. La fe es lógica, es racional, es lo más sensato que hay. Ese es uno de los más grandes aportes de la fe, darle sensatez a nuestra percepción del universo y mostrar cuán necios somos cuando tratamos de negar lo que es obvio. Pero ese no es el logro más grande de la fe. El logro más grande de la fe es que nos permite alcanzar buen testimonio delante de Dios. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el versículo 6 dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. O sea, es imposible tener buen testimonio delante de Dios. Y surge la pregunta, de pronto tú tienes un buen testimonio acerca de ti mismo, pero ¿qué puede decir Dios de ti? Que es lo más importante, ¿sabes? Lo más importante no es lo que tú creas acerca de ti mismo. Lo más importante es lo que Dios piensa acerca de ti. Lo más importante es saber qué clase de testimonio has alcanzado tú delante de Dios. Y lo más importante es que tú sepas si en verdad tú has agradado a Dios. Y para eso es que sirve la fe. Porque si tratáramos de agradar a Dios con nuestras obras, todas nuestras mentiras, todos nuestros errores, todos nuestros fracasos, nos condenarían instantáneamente delante de Dios. Dios aborrece al mentiroso. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la maldad. La única vía para que podamos alcanzar buen testimonio es la vía de la fe. Jesús habló de aquellos que se creían perfectos. ¿Quiénes eran los que se creían perfectos en la época de Jesús? Los fariseos, los escribas, los religiosos. A todos esos hombres Dios los llamó hacedores de maldad. A todos esos hombres los llamó hipócritas, los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hijos del infierno. A unos que profetizaban, sanaban enfermos, echaban fuera demonios, les dijo: apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Pero cuando una mujer cananea se acercó a él para solicitarle un milagro de sanidad para su hija, y él le dijo que no podía sanarla, porque ella no era hebrea, porque ella no era judía, porque él había venido a sanar solamente a los judíos y no era correcto darle el pan de los hijos a los perros. Cuando esta mujer lanza aquella frase y dice: sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos, el Señor se maravilló. Y la mujer alcanzó buen testimonio delante de Dios. Cuando llegó un centurión romano, incircunciso, inmundo, asqueroso, pervertido y corrupto para toda la sociedad judía, el Señor Jesús se maravilló de su fe y de su razonamiento. Este hombre le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Da una palabra y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre que tiene hombres bajo autoridad. Y le digo a un soldado: ve, y él va. Y le digo a otro soldado: ven, y él viene. Así que solamente da la palabra. Cuando alguien lo tocó y sintió que salió poder de él, cuando alguien lo tocó con fe, él se detuvo en medio del camino y dijo: yo necesito saber quién me tocó, yo necesito verle la cara a la persona que tiene fe. Porque Jesús se maravillaba de la fe, porque Jesús espera que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradarlo a Él. No importa cuán bien estemos tratando de portarnos, el asunto que nos crea un buen testimonio, que nos justifica, que nos levanta, que hace que seamos alguien para Dios, es la fe, y solamente la fe. Poder alcanzar buen testimonio depende de nuestra fe, depende de nuestra confianza en Él. Y esta fe que hubo en estas personas, esta fe es la que Dios quiere encontrar en nuestras vidas. Esta fe no es la fe del que sabe cosas, no es la fe del que practica rituales, no, es la fe que tiene la sustancia de lo que esperas y tiene la evidencia de lo que no ves. Dios quiere encontrar en nosotros una fe viva, una fe que nos lleve a Él desesperadamente,
Una fe que nos lleve a Él en toda circunstancia, en todo tiempo. Una fe que tenga la completa y absoluta convicción de que Él puede, de que Él quiere y de que Él va a respondernos. Es la fe de alguien que lo busca porque piensa que solo Él tiene la respuesta. Es la fe de aquel que insiste, de aquel que no desmaya. ¿Y por qué insiste? ¿Y por qué no desmaya? Dice, porque Él primero que todo sabe que Dios existe. Ven conmigo donde dice, porque sin fe, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, y ahora te lo voy a poner en términos personales. Escúchame bien, en términos personales. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, sepa que Él existe. O sea, a través de la fe, tenga en sí mismo, la evidencia de que Dios existe y que es real. Tienes tú dentro de ti mismo, dentro de tu corazón, dentro de tu mente, esa evidencia, esa certeza, esa convicción de que Él existe. No es una teología, no es una doctrina, no es una enseñanza, no es la iglesia que te gusta ni el ministerio que te guste. Es dentro de ti, está la evidencia de que Dios existe. Cuando te levantas en la mañana, dentro de ti tienes la evidencia de que Él existe, tienes la certeza de su presencia, de sus ojos clavados sobre tu vida, como aquel salmista que decía, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Tú conoces mi sentarme, tú conoces mi levantarme. ¿Tienes tú la conciencia de la presencia real en tu vida? Presencia que no puedes ver con tus ojos, ni puedes oír con tus oídos, ni puedes tocar con tus manos. Pero que es más fuerte aún que lo que ves. Más real que lo que escuchas. Dice la palabra, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Escucha lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que las cosas que tú ves con tus ojos no son tan reales como las que crearon esas cosas, las cuales no las puedes ver. Hay una realidad, valga la redundancia, mucho más real que esta silla, que esta mesa, que este cuerpo, que estas luces, que estas paredes. Hay una realidad superior a todo lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos. Y esa realidad superior es la soberana, gloriosa y poderosa presencia de Dios en esta mañana, en este lugar. Tienes tú la evidencia dentro de ti de que Dios está aquí sentado en su santo templo y Él es más real que tú y que yo. Y tenemos que hacernos esa pregunta siempre, porque de eso depende la vida. De eso depende la vida. De eso depende lo que hacemos. De eso depende cómo te levantas. De eso depende cómo trabajas. De eso depende cómo hablas. De eso depende las decisiones que tomas. Si tienes la evidencia de que Él es real, mucho más real. Somos pasajeros. Somos, dice la Biblia, como la flor de la hierba. Un día florecemos, mañana nos secamos. Nosotros no somos tan reales como Él. Nuestra vida, nuestra historia y nuestra circunstancia, como su nombre lo dice, circunstancia, es circunstancial. Todo lo que tú eres, tienes, lo que no tienes, lo que te falta, lo que se dañó, lo que se rompió, lo que se arregló, todo lo que te rodea es circunstancial. Pero el Dios que adoramos es eterno, es inmutable, es invisible, es omnipotente, es todopoderoso. El cielo y la tierra pasarán, dice, y su palabra jamás pasará, porque lo que le dio origen al universo fue su palabra. Lo que le dio origen al universo fue su palabra.
Sabes que la palabra de Dios es la esencia de todas las cosas. Te repito, la palabra de Dios es la esencia de todas las cosas. ¿De dónde proviene la fe? Y tú dirás, ay, pero yo soy una mujer sin fe o yo soy un hombre sin fe. La palabra de Dios produce fe. Dice, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es como fuego, es como una semilla que se siembra. Y si tú la cuidas, y si tú la riegas, y si tú dejas que esa semilla penetre hasta lo más profundo de tu corazón, dará vida y te convertirás en un ser completamente diferente al que eras, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es el poder de Dios. ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra? Sin ninguna materia prima, de la nada, como dice este señor. Pero no existía la nada, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice? Que en la eternidad ha existido Dios. Lo único que no ha existido es la nada, porque nunca ha existido nada. Siempre ha existido Dios. Nosotros comenzamos a existir cuando Dios dijo hágase la luz. Comenzó la historia del tiempo, comenzó la historia de la humanidad. Hace poco, y no me acuerdo por qué, estaba buscando algo decente que ver en el televisor y ya estaba como aburrida, ya me iba a dormir porque no encontraba nada decente que ver. Y de repente me encontré con una película que se llama La teoría del todo, que es la historia de Stephen Hawking, otro señor parecido a este, y hasta tienen apellidos parecidos, no sé si son primos o qué, no sé. En todo caso, este hombre, en la película muestran cómo él, al principio, cuando comenzó a estudiar, descubrió una cosa que se llama y que la teoría del tiempo, y descubrió que el tiempo había tenido un origen. Y con todas esas argumentaciones, él avalaba científicamente, con sus descubrimientos, avalaba la creencia en Dios. Y cuando él sacó ese descubrimiento, entonces la gente comenzó a pensar científicamente en la existencia de Dios. Pero resulta que a Stephen Hawking le dio una enfermedad que se llama, no recuerdo, es una enfermedad de una esclerosis múltiple, no sé qué, donde se deforman todos los músculos y los huesos. Es una enfermedad degenerativa de lo más terrible que hay. Y a medida que iba avanzando esa enfermedad, sus postulados acerca del origen del tiempo y acerca del origen de las cosas fueron cambiando. Y se convirtió en uno de los ateos más famosos. Y así, retorcido en una silla de ruedas, negaba la existencia de Dios. Y muchas veces sus alumnos le dijeron, pero usted al principio había dicho otra cosa. Y él simplemente decía, ya cambié de opinión. No existen los ateos, existen los resentidos con Dios. Así que yo quiero hacerte un llamado. ¿Tú cómo estás con Dios? ¿Tú cómo estás con Dios? Porque probablemente tu incredulidad no es incredulidad. Porque un filósofo por allá decía que no era posible negar algo que no existiera. O sea, si tú dices no hay Dios, ya estás diciendo que sí existe, porque estás negando algo, estás negando una realidad. Entonces probablemente lo que tengas es un resentimiento por algo que no te agrada de Dios, por algo de lo cual tú has sufrido y pretendes echarle la culpa a Dios. Y lo que quieres hacer es negar su existencia. Eso es vivir en contra de la naturaleza. Vivir en contra de Dios es de lo más absurdo que un ser humano pueda hacer. La fe verdadera sabe que Dios existe. Sabe que Dios existe. Mira, en el mismo capítulo 11, el versículo 27, dice de Moisés, una frase preciosa, dice, por la fe, y está hablando de Moisés, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, o sea, la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si había algo visible, era un faraón. No sé cuántos han visto unas películas egipcias. Yo creo que esas películas salen muy costosas. Porque un trono de un faraón
es de lo más rimbombante que hay. Las civilizaciones egipcias de los faraones eran de las civilizaciones más imponentes. O sea, que más impacto podían causar a la vista de un ser humano, que más temor podían causar al corazón de un hombre tan manso y con tanto complejo como lo era Moisés. Con tanto complejo de inferioridad. Él era gago, él era indeciso, él era temeroso, tenía problemas de identidad. Pero la Biblia dice que él no le tenía miedo al faraón, porque se sostenía como viendo al invisible. Y de eso se trata la vida. La vida se trata de que las 24 horas del día tú veas al invisible. Que tus ojos lo puedan ver, que tus ojos espirituales lo puedan ver, porque cuando la mirada de Dios está sobre tu vida, tú caminas de una forma diferente a cuando pretendes negarlo. La fe verdadera sabe que Él existe. La segunda cosa, y esta es la más emocionante, porque ¿sabes qué? Todo el mundo sabe que Dios existe. Todo el mundo sabe que Dios existe. La Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan. Así que no es la gran cosa si te preguntan, ¿eres creyente? Y tú contestas, pues sí, eso es como lógico, eso es como normal. Es como decir, bueno, pues yo no soy bruto, como para decir que no creo en Dios, ¿cierto? Es como decir, bueno, sí, yo soy un hombre o una mujer medianamente sensato. Creo que Dios existe porque no hay de otra. Pero con eso no basta. No solamente hay que creer que Él existe, hay que saber que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué significa galardón? Galardón significa premio, recompensa. O sea, no basta con que tú vengas ante Dios porque si no, tienes que venir ante Dios convencido, convencida de que Él premia, galardona. Y el galardón significa que es un premio que te va a exaltar públicamente delante de los demás. O sea que no hay cosa más buena en la vida para prosperar. No hay cosa más buena en la vida para ser bendecido. No hay cosa más buena en la vida para dejar un legado, para dejar historia, para dejar trascendencia, para marcar la historia con tu nombre, que buscar a Dios. Los hombres y las mujeres que buscaron a Dios cambiaron el mundo. Él es galardonador de los que le buscan. Una búsqueda sincera, una búsqueda profunda. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora en secreto a tu Padre que te ve en lo secreto. Y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes? Nosotros estamos buscando galardón porque, bueno, ya yo no digo mentiras, bueno, yo ya soy una persona buena, o los hombres dicen, yo soy un hombre de mi casa, yo nunca he engañado a mi mujer, yo siempre suplo todo, ¿cierto? Las mujeres dicen, ay, pero yo nunca he matado a nadie, yo no le hago yo no le hago mal a nadie, yo a todo el que pueda ayudar, ayudo, ¿cierto? Nosotros tenemos una conciencia, y estamos esperando un premio por eso. Y la Biblia no dice por ningún lado que haya premio para eso. Porque esa es la ley de Dios. Si infringimos esa ley nos va mal. Y si la obedecemos nos va bien. Todo lo que el hombre siembra, pues eso cosecha. Ahí no hay ningún mérito. Ahí no hay ningún mérito. Pórtate bien, ¿para qué? Pues para que te vaya bien. Di la verdad, ¿para qué? Hombre, para que te crean. Haz las cosas bien, ¿para qué? Hombre, para que todo te salga bien. No engañes, no traiciones, no mientas. ¿Para qué? Para que no lo hagan contigo. No hay ningún mérito en eso. Pero el gran llamado de la fe es que hay un galardón para los que lo buscan. Hay un galardón para los que lo buscan. Los hombres que buscaron a Dios fueron prosperados. Entiéndase prosperidad, todo tipo de bendiciones, no solamente dinero. Hay un galardón para los que buscan a Dios. ¿Estás buscando a Dios?
¿O simplemente vas a la iglesia para que te vaya bien? Para que no te vaya mal. Estás buscando a Dios con la certeza, con la seguridad de que buscar a Dios es lo mejor que puedes hacer, porque Él galardona a los que le buscan. Y hay que buscarlo esperando el galardón, porque eso hace que la búsqueda sea gozosa y eso le agrada a Dios. Dios no quiere gente que piensa que Dios siempre lo va a castigar, que Dios siempre lo va a dañar. Hay como una teoría en el ambiente que el que busca a Dios siempre le va a ir mal. Ahora sí viene la prueba, ahora sí viene el fuego. Sí, todo eso es real. Pero básicamente Dios es galardonador de los que le buscan. Y las vidas de los hombres que buscaron a Dios fueron vidas llenas de gloria, de bendición y de favor de Dios. Son vidas que enriquecen las vidas de los que están a su alrededor. Son vidas que dejan huella. ¿Qué quieres ser tú? Si quieres ser algo importante, busca a Dios. Si quieres ser algo importante, busca a Dios. Si no quieres desperdiciar tu vida, busca a Dios. Si quieres que tu existencia tenga sentido, busca a Dios. Y no importa cuántos años tenga, ni importa. Hay gente que dirá, ya yo estoy muy viejo. Pues por lo mismo ya no pierdas más tiempo. Ya fue suficiente con el tiempo que perdiste. Ahora busca a Dios. Si te quedan 5 años de vida y has perdido 80, busca a Dios. Para que tus últimos 5 años de vida sean gloriosos, busca a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. El mismo capítulo 11, versículo 26, habla del galardón. Un ujier que nos colabore aquí con un ruido. Versículo 26, mire lo que dice de Moisés. Dice que Moisés, mire cómo veía Moisés. Ve que la fe es ver. La fe es percibir, la fe es entender, la fe es tener una percepción correcta de las realidades que aparentemente son invisibles. Dice el versículo 26 que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él decía, yo quiero mi galardón, yo quiero mi recompensa, yo quiero mi bendición. Adoramos a un Dios que bendice, adoramos a un Dios que recompensa, adoramos a un Dios que está ofreciendo un galardón. No solamente la salvación, no solamente la vida eterna. Dios tiene un gran galardón. El texto termina a donde dejamos en el versículo 6. Nos muestra 2 personajes. Hay 2 personajes que ilustran la fe. Y es interesante ver cómo están de primero. El primer personaje es Abel. Dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Un sacrificio más excelente. Y la Biblia dice también que aún a pesar de que Abel está muerto, todavía habla por su fe. Todavía habla por su fe. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando murieras, después de muerto? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría oír la voz de Dios cuando le dicen tu nombre? Le pregunta a Dios, ¿qué piensas tú de Juan? ¿Qué piensas tú de Jaime? ¿Qué piensas tú de Ismael? ¿Qué respuesta puede tener Dios? Depende de tu fe. Depende de tu fe. Ahora, Abel nos enseña muchísimas cosas con su fe. La fe de Abel nos enseña a adorar. Escucha, la fe de Abel nos enseña a adorar. La fe es la evidencia de lo que no se ve. Esa es la evidencia de la existencia de Dios. Es la evidencia de que Dios es grande, de que Dios es omnipotente, de que Dios es glorioso, de que Dios es supremo, de que Dios es proveedor, de que Dios es bendito, de que Dios es el dueño. Entonces, si esa evidencia está en mi corazón, yo no puedo ofrecerle a ese Dios cualquier cosa.
Y mi ofrenda se constituye en la evidencia de mi fe. Por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Por la fe. ¿Por qué? Porque él sí sabía cómo era Dios, porque él tenía la evidencia de la santidad de Dios, y por eso él conocía un principio, que es el principio que rige toda la historia de la redención, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él sabía que el Dios al que iba a adorar era un Dios santo, y él sabía que él era un hombre pecador. La misma fe que hubo en el centurión: yo no soy digno de que entres en mi casa. La fe que sabe cuál es el pecado, y la fe que conoce la santidad de Dios, la fe que lo honra, la fe que lo respeta, la fe que lo reverencia. Y entonces el mismo centurión dice: no soy digno, pero sé que eres tan omnipotente, sé que eres tan todopoderoso, y sé que eres tan noble, que con una sola orden tuya ese criado puede ser sano. E imagínate el centurión romano, con todo lo impactante de sus vestiduras, de su uniforme de soldado romano. Y te imaginas al Señor con su túnica sencilla, pero los ojos de la fe veían más allá. Y el centurión sabía que el que tenía enfrente era mucho más grande que él, y que tenía mucha más autoridad que él. Eso es fe, es la evidencia de lo que no se ve, de lo que no se ve. Como tú adoras a Dios, se manifiesta tu fe. ¿De qué manera adoras a Dios? Se manifiesta tu fe. Escúchame bien, lo que tú le entregas a Dios, no sé qué le entregas: tiempo, dinero, alabanza. Lo que tú les entregas a Dios es la muestra de tu fe. Y yo te pregunto, ¿esa fe agrada a Dios? ¿Esa fe es coherente? ¿Qué dice la Biblia que ofreció Abel? ¿Por qué su ofrenda lo agradó a Dios? Dice: porque él cogió de las primicias de su rebaño lo más gordo. Dos cosas: primicias y gordo. La fe que tiene evidencia de que Dios existe no ofrece las obras, ni ofrece con mezquindad. Óyeme bien, porque esto es un asunto de tu fe. Tu fe. Y por eso es que la ofrenda de Abel habla. Y la ofrenda de Abel habla a nosotros hoy. Las primicias significa que él no espera a que vengan las obras, que él no suple sus necesidades primero, que él no se asegura primero, que él primero piensa en Dios para todo. Eso es lo que significan las primicias. Pensar primero en Dios. En tu economía, piensa primero en Dios. En tus emociones, piensa primero en Dios. En tu matrimonio, piensa primero en Dios. En tu trabajo, piensa primero en Dios. Ofrécele a Dios cuando adores lo mejor, las primicias de tu vida y lo más gordo de tus ganancias. Eso es lo que dice la Biblia. Tu ofrenda muestra el tamaño de tu fe. Y no creas que es un sermón de prosperidad. Porque no lo es. No lo es. No lo es. Te estoy hablando de todo. Te estoy hablando de tu vida. Te estoy hablando de tu tiempo. Te estoy hablando de la administración de tus negocios. Te estoy hablando de todo lo que eres. Las primicias son de Dios. Y lo más gordo es de Dios. ¿Por qué? Porque el más grande es Dios. El más digno es Dios. Porque dependes de Dios. Porque sin Dios no puedes hacer nada. Te pueden botar del trabajo. Pero Dios está sentado en su trono. Y Él te lo devolverá. La evidencia de Dios. Al matar este animalito, Abel, al escoger las primicias de su rebaño, y al escoger, las primicias fue la primera camada. No dice si eran ovejitas, cabritos, vaquitas. Pero la primera camada de animalitos, si así se llama, porque yo no sé de eso, pero de la primera camada
Vamos a suponer que era una vaca y la vaca tuvo 3 terneros. O vamos a suponer que era un corderito y la ovejita tuvo 4 corderitos. Primera camada, primer parto allí. Él no dijo, no, yo voy a esperar para ver si este animal va a seguir pariendo, porque qué tal que esta sea la única y entonces ¿cómo quedo yo? No. De esa primera cosa, escogió 4 animalitos habían. Y dijo, voy a mandar el más flaco porque, no, mandó el más corto. Eso fue lo que hizo Abel, eso lo dice la Biblia. Su ofrenda mostró que él tenía fe en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios santo, en un Dios al que hay que santificar. Es decir, que uno se tiene que santificar delante de Dios, que uno no puede entrar en pecado delante de Dios. Es una ofrenda muy genuina, muy real. Y no sabemos si queriéndolo o no, se acercó tanto al corazón de Dios. ¿Sabe? El primer corderito que simboliza al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el primer corderito lo mató Dios. Y esa es la historia que él escuchó de sus padres. Abel, Caín. ¿Recuerda? Adán y Eva se sentaron con los 2 muchachos y le dijeron, Caín, Abel. Nosotros éramos felices, nosotros vivíamos en la presencia de Dios, nosotros veíamos la gloria de Dios todos los días, nosotros conversábamos con Dios a la hora de la brisa toda la mañana, pero un día fallamos, un día desobedecimos. Y ese día fue el día más vergonzoso de nuestra vida. Y los 2 chicos oían la misma historia. Los 2 chicos oían la misma historia y le decían, fue el día más vergonzoso. Vimos la desnudez de nuestro cuerpo. Vimos nuestro cuerpo, nos sentimos miserables. Salimos corriendo a escondernos detrás de los árboles. No podíamos con nuestra vergüenza. Oíamos la voz de Dios y no podíamos responder. Toda esa dicha, toda esa felicidad en un instante se perdió. Y cogimos unas hojas de higuera. Las entretejimos, nos hicimos vestidos y como pudimos con nuestra falsa e hipócrita religión, nos enfrentamos a ese Dios y Dios nos quitó esas hojas de higuera y trajo unas pieles de animales y nos cubrió. Y esa historia la conocía Caín y esa historia la conocía Abel. Y esa era la primera vez que se contaba la historia de Jesús, la historia del Señor, la historia del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Él fue sacrificado, el Señor Jesús fue sacrificado y su justicia perfecta, impoluta y santa es aquel vestido con que Dios nos vistió a nosotros, porque nuestras buenas obras eran aquellos delantales de hojas que se secan. Necesitamos venir a Dios con la confianza puesta en aquel cordero, ¿sabes? El cordero que sacrificó Abel fue acepto porque le recordó a Dios el cordero que él mismo entregaría por nosotros. Y esa es la forma como yo puedo entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Esa es la manera como yo puedo, por fe en este Cordero, fe en el sacrificio del Calvario, fe en la sangre de Cristo. Yo entro de esa manera a darle lo mejor de mi vida a aquel que también dio lo mejor de su vida. El segundo personaje es Enoc, y la Biblia simplemente dice que él fue traspuesto. Él tenía la misma fe en Dios, tenía la misma evidencia y tenía también la sustancia de lo que se esperaba. Y la Biblia dice que fue traspuesto, que desapareció, que no lo encontraron, más porque se fue con Dios. Y cuando vamos al Génesis, el Génesis nos dice solamente que él caminaba con Dios. Otra vez, él no caminaba solo.
Él no caminaba solo. La vida de Enoc es vida de santidad. Porque, hermano, cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, nadie dice una vulgaridad, nadie tuerce boca, nadie habla mal de nadie. Santidad, porque tenemos conciencia de la presencia de Dios, que le dijo un día a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. No ignores que tú eres templo del Espíritu Santo, y al salir de aquí Dios te sigue viendo, y a donde quiera que vas Dios te sigue viendo, y no hay lugar en esta tierra que te puedas esconder de Él. Camina delante de la presencia de Dios y ordena tu vida, ordena tu camino, limpia tu corazón, pídele santidad, pídele integridad, desecha las cosas oscuras que haces en las tinieblas, desecha el pecado, desecha la lujuria, desecha la inmundicia, desecha la iniquidad, porque Dios te ha llamado para que andes en santidad. Has sido predestinado por Dios para ser santo y sin mancha delante de Él. Desecha el mundo, desecha el pecado, deséchalo, porque estás delante de Dios, no solamente ahora, sino al salir de aquí, de lunes a viernes, sábado, domingo, de noche, de día. La presencia de Dios está mirándote, observándote. Camina con Dios. No camines solo. No camines como te dé la gana. No camines como caminan tus amigos. No camines como camina el mundo. No camines rumbo a la perdición, porque el tiempo se ha acabado. Y de la misma manera que Dios vino por Enoc, así el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y su iglesia es una que adora, que le da el primer lugar y que camina con Dios, consciente de su presencia. La iglesia de Cristo no es chismosa. La iglesia de Cristo no calumnia. La iglesia de Dios no echa chistes vulgares. La iglesia de Dios no ama al mundo. La iglesia de Dios es santa, pura y sin mancha. Esa es la iglesia que se va. Los otros se quedan. No hay que aplaudir. No hay que aplaudir. Así como Enoc Dios se lo llevó, así Dios se va a llevar. ¿No te gusta el coronavirus? Eso no es nada. Lo que viene es peor. ¿No te gustan los tsunamis? ¿No te gustan los terremotos? Lo que viene es peor. Haz provisión para salir de aquí, iglesia. Haz provisión para partir con Dios. Camina con Dios de tal manera que Dios diga: tú no eres de aquí, vente conmigo. Camina con Dios, iglesia, porque a eso has sido llamada. Dile no al mundo y dile no rápido, porque se está agotando el tiempo. Dile no al que le tengas que decir que no y vive para Cristo. Si en otro tiempo había espera, ya no hay esperas. Ya no hay espera. Hoy el Señor te dice: no tienes tiempo de ir a enterrar a tus padres. No tienes tiempo de esperar a que el otro cambie. No tienes tiempo, porque el tiempo es ya. El tiempo es ahora. Es el tiempo de Enoc. Es el tiempo de salir de aquí, iglesia. Hay que dejar el pecado, porque ponemos en riesgo lo que Él hizo por nosotros. Que tu fe tenga la sustancia de lo que espera. Que tu fe tenga la evidencia de que Dios está aquí y de que Dios te está hablando y no soy yo. Padre que estás en los cielos, Dios, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Dios, y te damos gracias. Tú eres Dios grande, tú eres Dios real. Tu mano hizo el cielo y la tierra, y tu mano tiene el control del universo. Nosotros estamos aquí, Señor, ejerciendo fe en tu nombre, entrando delante de tu presencia por la sangre de tu Hijo Jesucristo, por la sangre preciosa que habla mejor que la de Abel, tu siervo, Señor. Hoy podemos estar delante de ti para adorarte y decirte gracias. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por el llamado santo, alto y precioso que tú nos has hecho. Gracias, Señor. Gracias por habernos redimido. Gracias por habernos rescatado. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos apartado. Oh, Señor Dios de los cielos, levanta nuestra fe, Señor. Levanta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe crezca.
Señor, que nuestra fe se haga fuerte, que nuestra fe se haga sólida. Dame la fe que necesito, Dios. Dame la fe que necesito para romper con el pecado. Dame la fe que necesito para romper con el mundo. Dame la fe que necesito para ver el galardón y saber que tú eres más glorioso. Tú eres más precioso, Señor. Bendito Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, entrégale tu vida a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. El Evangelio del Señor Jesucristo dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El Evangelio de Jesús dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Dile: Señor, yo confieso que he pecado contra ti. Yo he hecho lo malo delante de ti. Te he fallado, Señor. Perdona mi pecado. Dile: perdona mi maldad. Dile: entra a reinar en mi vida. Dile: entra a gobernar mi alma. Entra a gobernar mi mente. Entra a gobernar mi corazón. Tú eres Señor de la creación. Y te declaro Señor de mi vida. Te declaro Señor de mi casa. Te declaro Señor de mi hogar. Te declaro Señor a ti. Aleluya. Aleluya. Puedes levantar tus manos y decir: Señor, te declaro Señor en esta hora. Te declaro Señor de mi vida. Te declaro Señor de mi existencia. Tu voluntad para mí es perfecta. Aleluya. Dile: Señor, yo te creo. Yo creo en ti, Señor. Y quiero vivir por fe, viéndote todos los días de mi vida, Señor.